Soy Juan Carlos Vecino, estás en Conexión Latinoamericana, la actualidad política del continente, todos los jueves a las 19 horas. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Que son señoras que buscan a sus nietos, pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Hola, hola, audiencia de Conexión Latinoamericana. Continuamos con nuestros programas especiales en nuestro canal de YouTube de Conexión Latinoamericana, www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023. Y encaramos una etapa de recuerdo de anteriores programas generados en otros ciclos y en otras emisoras de radio. Y además hemos resuelto separar las entrevistas ya realizadas por temática. Hoy, por ejemplo, en nuestro sexto programa especial, vamos con entrevistas a políticos latinoamericanos. Ofrecemos así el recuerdo de la entrevista a Jorge Querey, que charló con Conexión Latinoamericana desde la ciudad de Asunción, en Paraguay, hoy ex senador de la República y en aquel momento senador de la República del Paraguay. Dicha entrevista fue realizada el día 30 de octubre de 2023 pasado. Y luego recordaremos la entrevista al militante social y político haitiano Henry Boy-Rolin del Centro Democrático de Haití, quien conversó con Conexión Latinoamericana sobre la realidad política del país centroamericano, entrevista que fue efectuada el día 24 de noviembre de 2022 en directo desde Puerto Príncipe, la capital de Haití. A continuación, escuchamos el tema musical paraguayo Galopera, cantado en el idioma guaraní por la joven cantante paraguaya Heidi Ocampos, para recordar de inmediato esa entrevista con el político paraguayo Jorge Querey del partido político Frente Guazú, reportaje de octubre de 2023 en Conexión Latinoamericana. febrero, guaje, tu y shaite, guaraguazú, arisene.
En contacto con Asunción del Paraguay, con el senador del Frente Guazú de la República de Paraguay, el señor Jorge Querey. Con él ya estamos dialogando. Muy buenas tardecitas, señor Jorge. Muy buenas tardes allá a todo el equipo de la radio y a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Nuestra inquietud es que ya están confirmadas las elecciones presidenciales y de diferentes cargos de gobierno para el día 30 de abril. Así lo ha dispuesto la justicia electoral paraguaya. Es así, estamos en pleno proceso de campaña electoral. El 30 de abril en Paraguay estaremos eligiendo al futuro presidente de la República, al vicepresidente de la República, a los miembros del Congreso y a las autoridades departamentales, gobernadores, diputados y juntas departamentales, ¿sí? Entonces, ese proceso está actualmente en curso, llevándose un cronograma electoral definido, como bien lo dijiste, por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y bueno, y estamos ahí básicamente pugnando un poco las candidaturas y confrontando un poco diferentes proyectos políticos, desde sectores muy conservadores hasta sectores progresistas y de izquierda. Con certeza, para Conexión Latinoamericana, para quien habla personalmente, el Frente Guazú de Paraguay es un referente de la avanzada en política, y queríamos saber, ¿viene se cristalizando un apoyo al candidato presidencial Euclides Acevedo, que fue ministro de Relaciones Exteriores? Es así, yo estoy haciendo dupla con él, ¿verdad? Soy candidato a vicepresidente de la República con el doctor Euclides Acevedo, y nosotros propugnamos a partir, vamos a decir, de una consigna por una nueva república, vamos a decir, el ala progresista. Por otro lado, están dos candidaturas de los partidos tradicionales aquí, uno del Partido Colorado, histórico partido conservador, que actualmente en el gobierno, ¿verdad?, y desde hace muchos años atrás, y por otro lado el candidato liberal, ¿verdad?, que es el señor Alegre, ¿verdad?, en otro caso el señor Peña, y en nuestro caso el sector progresista estamos representados por el doctor Euclides Acevedo y yo para la vicepresidencia. Viénse realizando una alianza, entonces, que va a tener algún nombre en específico, la que junta al Frente Guazú con esas diferentes fuerzas políticas. Básicamente el tema está que la chapa está inscrita por un movimiento electoral denominado Nueva República, y a eso apoyan dos listas parlamentarias, ¿verdad? Una es la lista 40 del Frente Guazú, justamente, y por el otro lado es la lista 10, que es el movimiento llamado propiamente dicho Nueva República, ¿verdad? Y de esos dos números de listas son los que básicamente estamos teniendo los apoyos correspondientes para llegar al 30 de abril. Hasta agosto de 2022 del año pasado
se especulaba con una alianza, el Frente Guazú y el Partido Liberal Auténtico. Inclusive el señor Alegre había manifestado en Buenos Aires, en Argentina, en una conferencia de prensa que estuvimos presentes, que se iba a llevar adelante ese apoyo del Frente Guazú a la candidatura de él, de Alegre. No prosperó. Claro, incluso algunos compañeros incluso expresaron su apoyo a Alegre, ¿verdad? Que básicamente es una alianza que se había tejido ya en procesos electorales anteriores, ¿verdad? Surgieron inconvenientes un poco en el sentido de que Alegre terminó eligiendo para su dupla a una persona que viene del empresariado, y entonces se generó una tensión interna dentro del Frente Guazú, y la mayor parte, fuimos a constituir la chapa con Euclides Acevedo. El doctor Alegre, de hecho, los diálogos siguen, vamos a decir, porque en Paraguay hay una gran tensión alrededor de la alternancia en relación al Partido Colorado, ¿verdad? Porque el Partido Colorado, la dirigencia colorada ha tenido una responsabilidad histórica en la difícil situación que nos encontramos en el país, ¿verdad? Entonces, el tema básicamente es que los diálogos, que en realidad ya los tiempos están muy limitados ya, pero siguen los contactos en relación a constituir sobre la base de compromisos políticos muy específicos. Nosotros tenemos una base social muy amplia en los sectores populares, los campesinos, pequeños agricultores, los sin tierras que se le denomina, ¿verdad? La gente que no tiene tierra en el sector campesino, los sectores sindicales, etcétera. Entonces tenemos cuestiones muy precisas que si esos acuerdos políticos el señor Alegre viene a contemplar, es posible que progrese un diálogo. Si no ocurre de esa manera, indudablemente las relaciones serían difíciles de constituirlas. Nosotros desde Conexión Latinoamericana analizábamos la interna del Frente Guazú y veíamos que un 90% del partido está compactado respaldando al señor Acevedo y a su candidatura, lógicamente, como vicepresidente. Y es así porque lo que pasa es que la mayor parte de la estructura, nosotros venimos todos de las luchas sociales, somos todos gente emergente de las luchas sociales históricamente, ¿verdad? Y que luego en el gobierno de Fernando Lugo formamos parte de ese gobierno, algunos con cargos ministeriales, etcétera, y actualmente seguimos con esa base social muy importante. Es por eso que uno no puede cerrar acuerdos sencillamente alrededor de la derrota de un candidato o de otro, sino que debe de sentar compromisos hacia esa base electoral y hacia ese pueblo pobre que tenemos aquí en el Paraguay, muy necesitado de un cambio. Entonces le decimos siempre, los acuerdos deben construirse sobre la base de compromisos y sobre formas que garanticen el cumplimiento de esos compromisos, porque no quiero opinar sobre Uruguay, pero aquí en Paraguay es muy famosa la expresión, ¿verdad?, de las mentiras de los políticos, ¿verdad? En la política tradicional hay una desconfianza muy grande y en relación a los políticos de estos partidos tradicionales también. Entonces, siempre los reaseguros son demasiado importantes. Esta fórmula que lleva al señor Acevedo y a usted, señor Querey, como candidatos a presidente y vice, también tendrá dentro del espectro que va a elegir 45 senadores, 80 diputados, 17 gobernadores, 257 miembros de juntas departamentales, va a tener un reflejo en candidatos en todos esos ámbitos, ¿no? Tenemos candidaturas en toda la República y en todas las autoridades nacionales y locales, las uninominales y las plurinominales, es decir, las tenemos para gobernación, para diputados departamentales, para juntas departamentales, para el Senado de la Nación. De hecho, se pasó nuestra lista de senadores la sigue encabezando el senador Fernando Lugo, que gracias a Dios está con un nivel de recuperación bastante interesante. Eso le quería preguntar, ¿continúa ese liderazgo del señor Fernando Lugo? Sí,
sigue siendo un referente muy importante a tal punto que justamente la discusión del proceso de un eventual acuerdo de último momento entre sectores de la oposición, se tiene mucha expectativa sobre cuáles pudieran ser las indicaciones del senador Lugo, ¿verdad? Del presidente Lugo. Estimo que en 8 a 10 días estará aquí por Asunción después de su internación por rehabilitación por un buen tiempo en Buenos Aires, en una clínica de rehabilitación. Correcto. ¿Cómo se implementa la agenda electoral política de ustedes en estos últimos 10 días de marzo para ya entrar en abril en la recta final de lo que será esta elección? Aquí hay varias cuestiones que van a entrar en este momento a funcionar de una manera clave a cuáles pueden ser estos resultados. El candidato del Partido Colorado ha ido disminuyendo desde el momento, vamos a decir, de los serios ataques por sus vinculaciones con hechos delictivos del presidente Horacio Cartes, y por otro lado el candidato liberal se ha estancado en sus números. Nosotros hemos tenido un ascenso progresivo, no tenemos números actuales como estaríamos posicionados, pero somos actores absolutamente fundamentales. ¿Cuál es la situación? Que el Partido Colorado está muy fraccionado, y una fracción muy importante, estimamos alrededor del 40 o el 50%, no quiere votar al candidato del presidente Horacio Cartes. Entonces, pero tampoco, aquí hay un encono muy grande entre los dos partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal, pero tampoco votarían nunca por el Partido Liberal. Por lo tanto, esos votos, en realidad, tendencialmente, hoy podemos decir que están orientados a mirar un poco con la propuesta política que encabeza el doctor Euclides Acevedo. Senador Querey, ¿cuáles son los puntos que ataca para lograr mejorar la vida de los paraguayos el Frente Guazú y su alianza electoral? Existen 3 ejes fundamentales. En primer lugar, es un eje que podríamos llamarle, lo denominamos de salvación nacional, ¿verdad? Son medidas de emergencia que hay que tomar. En nuestro pequeño país, al momento de nuestra conversación, hay 800.000 personas que hoy no tuvieron un plato de comida sobre su mesa. Hay 250.000 familias que no tienen campesinas que no tienen un pedazo de tierra para cultivar. Hay 2.000 asentamientos periurbanos de la capital de Asunción que no tienen un techo donde dormir, y básicamente están en asentamientos muy precarios, ¿verdad? Una crisis en el área de salud muy importante, una crisis en la educación muy importante y una crisis en la seguridad muy importante. Por lo tanto, en primer lugar están las medidas de emergencia, es decir, no es, como yo suelo decir, no es de cristianos, no es de personas éticas, no es de personas religiosas o de buena gente agarrar y desconocer la situación de gravedad cuando no hay comida en la casa, cuando no hay posibilidad de brindar salud. Entonces las primeras medidas son las medidas de salvación, las medidas de emergencia. En segundo lugar están los ejes de lo que llamamos el desarrollo sostenible, es decir, nosotros somos un país muy productivo con respecto a alimentos para el mundo, soja, carne, maíz, trigo, etcétera, y sin embargo tenemos esa situación social increíble. Aquí de lo que se trata es de impulsar un proceso de industrialización de tal manera a generar mano de obra, y el Estado debe tener un rol activo. Y finalmente es el tercer eje es la seguridad. La seguridad, ¿por qué? Porque aquí en nuestro país nosotros nos hemos convertido en un corredor logístico de organizaciones criminales transnacionales, hasta el sur, y posteriormente eso para los mercados europeos y africanos.
senador? Estructura del lavado de dinero, que es una situación que pone en jaque a todo el sistema, vamos a decir, en lo que es la, mejor dicho, inseguridad ciudadana, y entonces también estructuramos un plan de seguridad ciudadana a partir de eso, un Estado fuerte que garantice la pacificación interna, el combate a las organizaciones criminales. Senador Jorge Querey, candidato a vicepresidente de la República, junto al señor Acevedo, en la República del Paraguay el próximo 30 de abril. Muchísimas gracias por el contacto con Conexión Latinoamericana, y si su gentileza nos ayuda, tendremos próximos contactos. Muchas gracias a Conexión Latina, a todos los amigos del Uruguay y a toda la audiencia. Hasta luego. Un gran abrazo, senador. Un abrazo. Muy bien, acabamos de escuchar el himno de la República de Haití para irnos a recordar la entrevista con Henry Boisrolin del Centro Democrático de Haití, reportaje que fue emitido en Conexión Latinoamericana en el mes de noviembre del año 2022. Vamos a esa entrevista. Muy cordialmente
a Henry Boirolen de Haití, del Centro Democrático de Haití. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes a ustedes. Henry, el motivo de nuestro contacto es informarnos sobre la realidad política haitiana. Y la primera pregunta que teníamos para hacerte, ¿qué es el Acuerdo de Montana y si eso prosperó o no prosperó? El Acuerdo de Montana es el acuerdo formado, creado o elaborado por más de 1,000 organizaciones, entre los cuales organizaciones campesinas, partidos políticos, movimientos feministas, movimientos juveniles, etcétera, que han trabajado más de un año recogiendo datos, problemas, reflexiones, sugerencias de la gente. A partir de ahí elaboraron un plan de salida que llaman ellos solución haitiana a la crisis haitiana, sin injerencia externa. ¿Por qué? Porque al ser asesinado el presidente de facto Jovenel Moïse, como él no había organizado ninguna elección, no funcionaba el Parlamento porque había caducidad. Él había cerrado el Parlamento desde el año 2020, quedaban solamente 10 senadores que no podían funcionar porque no tenían quórum. La justicia no funcionaba, él dirigía por decreto. Y la Constitución nuestra no preveía en ningún momento un caso similar. Entonces había que tratar de ver cuál es la forma para salir de este atolladero tan difícil a partir de un consenso elaborado por las organizaciones haitianas. Entonces de ahí, y se llama Acuerdo Montana porque el acuerdo fue firmado en un hotel que se llama Montana, pero efectivamente se conoce también como el acuerdo del 30 de agosto porque fue firmado en esta fecha también, ¿no? Bueno, entonces es el acuerdo donde ahí se juntan más las organizaciones de izquierda, populares, sindicatos, etcétera. Eso es. Entonces, ¿qué propone el Acuerdo Montana? El Acuerdo Montana había organizado una elección interna donde eligieron un presidente y un primer ministro, ¿no? El presidente electo se llama Fritz Alfonjean, es un economista, fue director del banco, y un primer ministro que es Steven Benoit, que fue senador de la República, ¿no? Bueno, pero este acuerdo también, si bien podría tener bastante consenso, ¿no? Pero no tenía la fuerza política para poder imponerse, porque detrás de Ariel Henry, no hay que olvidar, el primer ministro de facto actual está en el poder gracias a un tuit enviado por la primera jefa de la BINU, la Oficina Integral de las Naciones Unidas, la señora Lalil. Bueno, ella es la que impuso a Ariel Henry, ¿no? Como jefe de gobierno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ariel Henry está ahí y, ¿cómo te podría decir? De facto. ¿Por qué? Porque si bien fue designado por Jovenel Moïse antes de su muerte, antes de su asesinato, pero el día que tenía que prestar juramento, él no pudo, porque justamente habían asesinado unas horas antes al presidente. Entonces, la Constitución haitiana ahí no está muy claro ahí. Si vos no juramentas, no puedo ocupar el cargo. Entonces, además que es ilegal, el hombre es ilegítimo también. En diversas actividades que te escuchamos, tú informabas que hay una gran sublevación popular en Haití.
contra la OEA de Almagro, contra el primer ministro de facto Ariel Henry, ¿esa insurrección continúa? Esta insurrección tiene altibajos por la simple razón que en este momento el país no está funcionando. Es decir, prácticamente no hay escuela, no hay universidad, hay un temor tremendo, ¿entendés? La inseguridad, los secuestros, los asesinatos son diarios. Entonces la gente no, ¿cómo te puedo decir? La gente, se puede decir que es un país paralizado. El otro día te escuchábamos en una entrevista que tú hablabas de los asesinatos de periodistas en Haití, Sí. sobre todo periodistas en línea, que es una organización, ¿no? Y tú decías que la Red Nacional de Derechos Humanos ha corroborado de enero a ahora 19 asesinatos de periodistas. Efectivamente, la Red Nacional de Derechos Humanos, no solamente la red, sino otros organismos y los medios de prensa también han avisado eso, ¿entendés? Entonces, pero no son los periodistas nada más, sino no hay sector de la vida nacional que no haya sufrido algún tipo de ataque. Incluso lo más significativo son las masacres perpetradas, y eso de manera sistemática entre el año 2018 y 2019 bajo el gobierno de Jovenel Moïse. En la capital nada más se registraron 13 masacres en barrios populares. Entonces no es una situación fácil ahí. Entonces lo que hay claramente en Haití, hay una insurrección popular que puso en jaque al sistema, y los norteamericanos que dominan la situación con Canadá, ellos ahora ¿qué tratan de hacer? Despegarse de los políticos más corruptos o conocidos en el país que trabajaron para ellos, también para despegarse de las bandas como si ellos no tuvieran nada que ver. Entonces han tomado algunas sanciones contra varios exfuncionarios y funcionarios. Incluso ministros tuvieron que renunciar, etc. Entonces yo creo, o nosotros creemos, algunas organizaciones populares también, creemos que ellos lo que van a tratar de hacer, cuando digo ellos, Estados Unidos, Francia y Canadá, sobre todo el core group, lo que van a tratar de hacer es formar un nuevo gobierno con gente menos comprometida, que la gente no conoce bien, ¿entendés? Que no tiene nada que ver con algunas, ¿cómo te puedo decir? Con algunas acusaciones de tráfico, de droga, de armas, etcétera. Eso es. Entonces, para ver si pueden organizar algún tipo de elección, pero elección que va a ser boicoteada si lo hacen así, y no va a ser la solución a los problemas, porque como yo dije, y lo debe haber escuchado allá, en Haití lo que veo ahora, lo que nosotros vemos, es que no solamente hay una insurrección, sino los de abajo no quieren seguir viviendo como antes, y los de arriba no pueden dirigir como antes. Eso es lo que veo. ¿Entendés? Entendido. Sí. Y otra cosa, que tanto para tu comité democrático de Haití como para un montón de organizaciones y personalidades, ya se ha llegado a la definición de que las MINUSTAH fueron un fracaso. No, sí, eso, bueno, ¿sabe qué? Yo personalmente tengo una interpretación un poco diferente. Sí. Si uno se pone pensando, ¿cómo te puedo decir? Si uno se pone pensando en lo que habían dicho que iban a hacer, es un fracaso. Pero yo creo que no hay ningún fracaso, porque ellos lo que hicieron es lo que querían hacer: destruir Haití. Es decir, justamente lo que ves, el caos que uno ha visto, eso para mí fue el plan. No es azar, no es por azar.
movimiento popular. Un movimiento popular que había tomado bastante fuerza después de la caída del régimen, incluso antes de la caída de la dictadura de la familia Duvalier, ¿no? Un movimiento popular que pudo, gracias a ciertas cosas, ¿no? Un movimiento popular que pudo, no solamente poner en jaque, sino ganar la primera elección libre y honesta de toda la historia. No sé si me se explicó, en el año 1990. Exactamente. Y ese fracaso de la MINUSTAH, y desde ese primer punto de vista que tú lo veías, nos lleva a pensar cómo va a conseguir Haití reorganizarse para inserirse de nuevo en el concierto latinoamericano y caribeño. Precisa mucha solidaridad, ¿no? Sí, obviamente precisamos mucha solidaridad, pero una solidaridad respetando la soberanía y el derecho a la autodeterminación de nosotros. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es un primer elemento. Sin soberanía, sin derecho a la autodeterminación, no va a pasar absolutamente nada. La singularidad de nuestro país, de nuestra historia lo ve así, ¿no? La singularidad. Porque Haití, no te olvides que es el primer país, el único lugar del mundo donde los esclavos, los esclavizados y las esclavizadas pudieron construir un país, vencer en el campo de batalla y de las ideas, ¿no? Entonces esto nos separa un poco de Latinoamérica, cuyos procesos de independencia fueron liderados por la élite criolla. Eso es una primera diferencia que hay que entender, ¿no? Después el rol de Haití en la División Internacional del Trabajo, que es país productor de mano de obra súper barata. Y nosotros lo que a veces decimos, dice que Manuel Wallerstein habla del sistema mundo donde vos tenés países centrales y países periféricos. Pero la forma de dominación en Haití, esa dominación neocolonial, no es otra cosa que Haití es un país periférico de la periferia, ¿no? Entonces, el grado de dependencia que nosotros tenemos es elevado. Y esa dominación neocolonial que tú refieres viene precisamente sobre todo de los Estados Unidos, que tiene intereses poderosos, tanto los republicanos como los demócratas, ahí en Haití. Exactamente. No hay ninguna duda. Exactamente. Hay en el norte de Haití una mina de oro importantísima que sus principales son de la familia Clinton, ¿no? En el noreste. En el noreste. Ahora que llega Lula en Brasil como presidente, después de haber ganado las elecciones, si bien fue el primero que aceptó comandar la MINUSTAH en aquel momento, cuando fue presidente anteriormente, ¿se espera solidaridad del pueblo brasilero? Dudo. Quizá no se van a meter a invadir de vuelta, no sé, qué sé yo, pero dudo. Hasta ahora nosotros contamos mucho más sobre la solidaridad de gente como ustedes, de organizaciones populares, etcétera, pero no de gobiernos. No hay ningún pronunciamiento al respecto. Estuviste en Uruguay hace unos pocos días y yo te escuchaba decir en declaraciones de prensa que no han comenzado las clases, las aulas en Haití, que debían... No, hasta ahora. Eso habla de un caos importante a nivel educativo, inclusive. Por eso yo te decía, prácticamente no funciona nada. Y el país tiene 5 millones de seres humanos que padecen de hambruna severa. Nosotros tenemos 70% de la población activa que no tiene trabajo.
es una situación límite, en la frontera, cómo tratan en República Dominicana a los migrantes haitianos, cómo los expulsan, ¿no? No, es una cosa tremenda. ¿Y cómo puede ser que los partidos de izquierda consigan, saliendo de ese pacto del Montana, reencauzar la vida en el país? Yo creo hasta ahora el acuerdo tiene vida en el sentido ha permitido trabajar, ampliar la base crítica del movimiento de masa, discutir, tener ideas más claras, juntarse más, es decir, donde se puede llegar a pensar en un frente de liberación. Creo que es una etapa importantísima. Con certeza. Henry Boarolin, desde Conexión Latinoamericana, te agradecemos muchísimo el contacto para ponernos al día en esta primera entrevista. Los 100 años de Macondo suenan en el aire. Y los años de Gabriel trompetando anuncian. El encarcelado Macondo sueña con José Arcadio. Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, las tristezas de Aureliano son 4, las bellezas de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarra, el lujo de Mellares como Úrsula hace años, Soledad Macondo, Úrsula hace años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino mi cuerpo vivir en mi memoria de razón. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Que se escuche ese grito, Monterrey. Los 100 años de Macondo suenan en el aire. Y los años de Gabriel trompetando anuncian. El encarcelado Macondo sueña con José Arcadio. Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, las tristezas de Aureliano son 4, las bellezas de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarra, el lujo de Mellares como Úrsula hace años, Soledad Macondo, Úrsula hace años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino mi cuerpo vivir en mi memoria de razón. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia.
Muy bien, y después de escuchar Macondo en la voz del entrañable cantor mexicano Celso Piña, junto a la Orquesta Sinfónica de la Baja California, dirigida por el maestro Eduardo García Barrios, ese excepcional maestro de orquesta sinfónica, nos despedimos hasta el próximo programa especial de Conexión Latinoamericana en www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023. Hasta pronto. Esto fue Conexión Latinoamericana. Nos reencontramos el próximo jueves y todos los jueves a las 19 horas.